La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Hubo una tormenta, un terremoto en el Ministerio de Salud en los últimos días, en la última semana quizá, respecto al subsecretario, el ex subsecretario Fernando Arauz, que salió. La ministra Aguilera se quedó y recibió un respaldo importante de ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. Ayer La Tercera sacó una nota donde contaba cómo el piñerismo blindó a la ministra Jimena Aguilera. Y también no la salvó, pero sí estuvo muy en contra de una acusación constitucional que el Partido Republicano había dicho como amenaza, incluso un poco, si es que no salía Fernando Arauz. Salió Fernando Arauz en medio de un clima también de alerta sanitaria por el virus sincicial, y también tenemos la llegada de un nuevo subsecretario, Osvaldo Salgado, de reconocida trayectoria, el primer subsecretario de redes asistenciales. Para entender y comentar por qué pasó toda esta trama y cómo afrontar la alerta sanitaria, estamos con el doctor Jorge Costa, director del programa Salud y Bioética del Instituto de Res Pública. Doctor. Analista político también. ¿Cómo buenos estás, días, Jorge? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un gran gusto conversar con Radio La Clave. Nosotros felices de tenerte, Jorge, y claro, preguntarte por cómo se recibe también políticamente este espaldarazo a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y también lo que se ha comentado mucho es el respeto que se tiene hacia el doctor Osvaldo Salgado. Se ha visto con una muy buena impresión su llegada y de alguna u otra forma era necesaria, al menos así lo han dicho desde diferentes lugares políticos. Bueno, si bien la ministra efectivamente ha cometido algunos errores, como la mala entrevista que tuvo el domingo cuando a la pregunta evidente de por qué no se había llamado a la Clínica Las Condes se confundió con la Contraloría cuando en realidad era un dictamen judicial, o por ejemplo no haber supervisado el trabajo del subsecretario, haber confiado un poco más en su digamos capacidad, sin duda que tiene algún nivel de responsabilidad, pero el perfil de la ministra Aguilera sin duda que es muy distinto del perfil del ex subsecretario Arauz. Lo de Arauz era insostenible porque él fue draconiano en sus análisis del trabajo de la pandemia cuando era miembro del Colegio Médico. No obstante, la doctora Aguilera tuvo una actitud colaboradora desde el principio, dirigiendo incluso el grupo de expertos, el panel que apoyaba, digamos, a las autoridades del Ministerio de Salud, y por eso es que pudo establecer una muy buena relación con los exministros Mañalich, París y con todos los exministros que han valorado siempre el perfil académico y la gran trayectoria de la ministra. Por eso yo creo que es la diferencia. Y además que lo de Arauz también era insostenible, no solamente por el hecho de que falleciera una niña de 2 años y le faltó un ventilador mecánico, una cama UCI, sino porque después dio una respuesta que era poco precisa, más dolorosa para la familia, tuvo que contradecirse, y eso sin duda habla de que no tenía ningún manejo de la subsecretaría. Pero había una contradicción también entre las partes, o sea, había mala comunicación, que es algo que ya venimos viendo desde hace algún rato, quizás no solo en este ministerio. Eso también llamó la atención porque al final quien le termina quitando el piso a Arauz es la propia ministra, y por televisión, cuando ella sale a decir algo distinto. El jueves Arauz nos había dicho a todos que no habían más camas en todo el país, que no habían más camas en las clínicas, que habían llamado a todas las clínicas que estaban en los registros. Bueno, 4 o 3 días después, el domingo, la ministra sale a decir que no se llamó a la Clínica Las Condes. Entonces efectivamente ahí queda sin piso el subsecretario. Jorge, y no solo en política, sino que también en tu calidad de médico, nos preocupa por supuesto esta crisis. Hoy día vimos desde ayer, pero ya muchos más niños llegando en esta obligatoriedad del uso de la mascarilla. Sabemos, hemos conversado con un montón de urgenciólogos, de especialistas en la materia, que todavía no hemos llegado al pic. Creo que esto es como en 2 semanas más, en una semana más, que deberíamos alcanzar el pic de las enfermedades respiratorias, pero esto hace muchos años que no se veía en cuanto a la crisis de este tipo de enfermedades. Esto no tiene que ver, quizás, un poco mala suerte también para este gobierno tener que enfrentar esto. Lo veíamos quizás muchos años antes de la pandemia. ¿Cómo se ven esas cifras? Bueno, la verdad es que la situación es bastante dramática. Ya hay 7 menores que han fallecido producto de virus respiratorios. Y eso sin duda a todos los médicos, a toda la familia, a todos los papás nos genera mucho dolor, porque el VRS, el virus respiratorio sincicial, afecta especialmente a los niños menores de 1 año, les genera una inflamación bastante compleja y el manejo bastante difícil. Sí. Ahora, el que no era previsible es un poco cuestionable, porque ya en octubre del año pasado se conocieron
las graves situaciones sanitarias que vivieron también muchos países del hemisferio norte, y se sabe desde el punto de vista epidemiológico que lo que pasa en el hemisferio norte después nos termina pasando a nosotros en la antesala. Claro, a nosotros en el hemisferio sur cuando nos toca el invierno. Así pero mi pregunta iba por ahí, porque el año pasado no fue así. Estábamos más enfocados, por supuesto, en el COVID, pero no ocurrió así tal cual como lo que estamos viviendo ahora. Claro, algunos expertos lo que han sostenido es que el hecho de haber estado, digamos, confinados, recluidos, en cuarentena durante 2 años, hizo que la exposición al virus respiratorio sincicial por parte de los menores de edad fuera mucho menor. Y por eso muchos de ellos, la mayor parte de los niños menores de 2 años han tenido alguna exposición habitualmente o completa exposición al virus respiratorio sincicial, pero eso no habría pasado en una cantidad enorme de niños que no salieron prácticamente de sus casas. Entonces tuviste una cantidad muy grande de niños que por primera vez se enfrentaron a este virus tan complejo, y eso hizo que tuviéramos una situación parecida a la de la pandemia, pero en vez de que afectara a los adultos, como fue con el COVID, afectaba ahora a los niños como ha sido con el VRS. Sí, pues y el tema es que también los niños conviven con adultos constantemente, no así quizás las personas de tercera edad, que de repente se pueden quedar en sus casas y no compartir tanto con quienes sí están en constante movimiento, pero los niños están, o sea, digamos, van al colegio con sus profesores que son adultos, entonces hay un ciclo ahí en donde los adultos también tienen que cuidarse para no contagiar a los niños. Bueno, para un adulto el virus respiratorio sincicial puede ser algo parecido a un resfrío, no va a generar síntomas tan graves. No obstante, para los niños sí genera una necesidad bastante importante de apoyo ventilatorio, de oxígeno, cuando se dan sus manifestaciones graves. Entonces, por eso también es importante que todos se cuiden, porque aquellos que puedan tener un resfrío, si están en contacto con un niño por el VRS, podrían terminar generándole un problema bastante severo. Por eso es que es importante recordar las medidas que sabemos que sirven. Por ejemplo, ventilar las casas, el lavado de manos, toser cubriéndose con el codo, si uno está con alguna enfermedad, utilizar mascarilla, y estas indicaciones que nos está dando la autoridad sanitaria con respecto a usar las mascarillas en los colegios y todo ese tipo de cosas son positivas. Y es verdad que ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en apoyar esta nueva dirección del Ministerio de Salud, porque este es un problema que afecta a todos, digamos, no es un tema al que hay que sacar réditos políticos, pero sí que es importante sacar lecciones para el gobierno de que es muy importante que aquellos que desde el colegio médico pontificaban de cómo hacer las cosas, decían que las cosas se podían hacer mucho mejor, cuando se dan cuenta que tienen que estar a cargo del tema sanitario, tienen que recurrir a quienes han tenido más experiencia. Tú lo mencionabas, el subsecretario actual de redes asistenciales fue el primer subsecretario de red que le tocó armar la subsecretaría del Partido Socialista, de la exconcertación. Entonces es importante valorar la experiencia de todos los sectores más allá del lugar donde vienen políticamente. Doctor, hablando de experiencia, usted trabajó en el gobierno anterior, fue parte del gabinete del ministro Jaime Mañalich, fue jefe de gabinete del subsecretario de redes asistenciales, subsecretaría que por cierto estuvo bien cuestionada estos últimos días. Entonces usted conoce este ministerio por dentro. También estuvo junto al ministro Enrique París, ¿no? Trabajando ahí, sí, correcto, de asesor legislativo. Entonces usted tiene conocimiento de la interna del Ministerio de Salud. Ya me comentaba un poco lo que respecta a la salida del subsecretario Arao, pero quiero preguntarle particularmente por el espaldarazo que se le dio a la ministra Aguilera de parte de la derecha, de la oposición, donde hubo un fuerte apoyo de exministro, de la ex vocera Carla Rubilar. ¿Usted también se cuadra con esa apreciación que hay respecto a Jimena Aguilera? ¿Cómo valora su trabajo, su expertise, su rol? Como yo lo comentaba, o sea, las credenciales académicas de la doctora Aguilera, de la ministra, son incuestionables. O sea, ella de verdad es una académica de primer nivel. Su trabajo en la Universidad del Desarrollo ha sido realmente destacado a nivel nacional. Me tocó trabajar con ella en más de alguna oportunidad en el Consejo Asesor COVID, y por lo tanto tengo la mejor impresión de ella. Insisto que la única crítica política es que quizás confió demasiado en la información que le entregaba a su subsecretario y no pidió los antecedentes. Una de las cosas que nosotros aprendimos en el Ministerio es que frente a cada situación que pasaba, lo que necesitábamos eran los antecedentes, los documentos, digamos, el respaldo de lo que se aseveraba, y no solamente confiar en lo que a uno le podían transmitir, que fue lo que dijo el subsecretario. Dijo, a mí me transmitieron que el protocolo se cumplió. Bueno, pero ¿usted cómo confirmó que el protocolo se cumplió? Porque estamos hablando de la vida de una niña de 2 meses. Entonces es lo suficientemente grave como para que el subsecretario tenga todos los antecedentes, tenga todos los detalles, y frente a cada pregunta
tenga los respaldos de lo que está aseverando. Entonces, eso es lo que yo creo que va a ser una gran lección de aprendizaje, que no se aprende en la academia, se aprende evidentemente estando en la conducción del Ministerio de Salud, y yo creo que eso va a ser un gran aprendizaje para la ministra, y también para todos los equipos gubernamentales. Cuando estamos hablando de manejar 200 hospitales, 29 servicios de salud, el desafío es monumental, y por eso se requiere tener mucha claridad de cómo funciona el tema administrativo y utilizar las herramientas. Por ejemplo, ¿qué cosas se podrían hacer ahora? Perfectamente se podrían adelantar entrega de hospitales. Eso lo hicimos con 5 hospitales en la pandemia. Se pueden adelantar los servicios de urgencia de APS, también más de una treintena que se entregaron. Se pueden instalar hospitales de campaña. Ya se instaló uno en un hospital pediátrico, bueno, podemos instalar más. Se puede capacitar personal, no especialista, intensivista pediátrico, para que apoye en la ampliación de las camas. Se pueden comprar ventiladores mecánicos. La gran duda que no respondió el subsecretario, y que ojalá lo haga el nuevo subsecretario Salgado, bueno, ¿se compraron o no se compraron ventiladores mecánicos infantiles? Y si no se compraron, mandémoslos a comprar mañana mismo, digamos, y vayamos resolviendo el problema. Entonces, hay una serie de cosas de gestión que son fundamentales, que se pueden corregir por el bien de la salud de toda la población. Jorge, muchas gracias por esta conversación en la mañana de Radio La Clave. Un abrazo grande. Chao, Jorge, que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy